estación, la nueva FM. Su frecuencia 94.7. La nueva FM presenta una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes. Vamos con la información de este lunes 15 de febrero del 2016, el día de la visita del Papa Francisco a Chiapas. Todo se ha desarrollado conforme estaba planeado, desde su llegada al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, su traslado en helicóptero a San Cristóbal de las Casas, la misa que iba a celebrar frente a los distintos pueblos indígenas o sus representaciones de los distintos pueblos indígenas de México, ocurrió también como estaba previsto, y hace unos instantes llegó a la Catedral de San Cristóbal de las Casas. En aproximadamente una hora estará llegando a Tuxtla Gutiérrez o un poquito más, para dirigirse al estadio Soccer Víctor Manuel Reina, en donde va a tener un encuentro con familias, y de ahí pues el recorrido a través del Papamóvil, que está también contemplado, sea realizado en un circuito ya muy anunciado, desde el estadio Víctor Manuel Reina a la Catedral de San Marcos, y de ahí al Parque Chiapasionate, y después de las 7 de la noche estará partiendo de regreso a la Ciudad de México. Pero ¿cómo ocurrió esto? Esta mañana el Papa Francisco fue recibido por el gobernador Manuel Velasco en el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez. Al llegar a Chiapas como parte de su visita pastoral por México, el Papa Francisco fue recibido por el gobernador Manuel Velasco Cuello y su esposa Anaíde Velasco. Eran las 8:50 horas cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Posteriormente descendió de la aeronave el Papa, quien ya era esperado al pie de la escalinata por Manuel Velasco, su esposa, y los obispos de estas demarcaciones. De manera cordial, como gobernador del estado, Manuel Velasco le dio la bienvenida y agradeció el interés del pontífice al haber elegido a Chiapas como único estado a visitar en la región del sur de México. Fue una bienvenida efusiva la que se dio al Papa Francisco en Chiapas, pues era esperado por 1000 niñas y niños que se manifestaban con alegría precisamente en ese lugar. Acompañaron el recibimiento un coro infantil, así como las notas de la marimba de los niños enfermos del síndrome de Down, quienes durante semanas prepararon el repertorio que interpretaron hoy en honor al líder religioso. Acto seguido, el Papa abordó una aeronave, un helicóptero, que lo condujo a San Cristóbal de las Casas, donde encabezó ya una misa multitudinaria en lo que se ha concebido como un encuentro con los pueblos indígenas, y posteriormente regresará a Tuxtla Gutiérrez para un encuentro con las familias. Cabe destacar que durante el trayecto el helicóptero que trasladaba al Papa sobrevoló el emblemático Cristo de Copolla, desde donde saludó a la multitud que se concentró en ese lugar. La presencia del Papa Francisco en Chiapas concluirá con un recorrido por las calles de Tuxtla Gutiérrez y la develación de una placa alusiva a su visita en la zona del parque conocido como Chiapasionate. El traslado del Papa Francisco de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, hay que apuntarlo, fue realizado en helicóptero, aunque se temía que no pudiera realizarse de esa manera porque pues había mucha niebla allá en San Cristóbal de las Casas al amanecer de hoy. Sin embargo, pues conforme fueron transcurriendo los primeros minutos de esta mañana, el cielo de San Cristóbal de las Casas se fue despejando, y entonces pues no hubo mayores problemas para que el helicóptero despegara del aeropuerto de Tuxtla y se fuera rumbo a San Cristóbal. De todas maneras, ya tenían listo el traslado por tierra, si es que no se podía hacer por aire, y ahí viene la explicación del por qué las autoridades del Estado Mayor Presidencial y las mismas autoridades
que acompañan al Papa, pues habían decidido cerrar la carretera completamente desde los primeros minutos de esta mañana. Y bueno, pues ¿qué pasó allá en San Cristóbal? El Papa condenó el despojo y la contaminación a las tierras de los pueblos indígenas perpetrados por personas mareadas por el poder, el dinero y las leyes del mercado, así entre comillas. Instó a hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita, clamó el Papa ante miles de indígenas de México y Centroamérica, quienes abarrotaron los campos del Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas. Durante su sermón, el líder católico defendió las riquezas culturales de los pueblos originarios y reconoció el anhelo de esas comunidades a vivir en libertad, en una tierra donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean la moneda corriente. Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad, dijo. Algunos han considerado inferiores sus valores, su cultura y sus tradiciones, apuntó el Papa Francisco. Los jóvenes de hoy, expuestos a una cultura que intenta suprimir todas las riquezas y características culturales en pos de un mundo homogéneo, necesitan que no se pierda la sabiduría de sus ancianos. El mundo de hoy, preso del pragmatismo, necesita reaprender el valor de la gratitud, señaló el líder de la Iglesia Católica. Mientras el pontífice hablaba abajo, en la explanada destacaron los trajes multicolores y una infinidad de atuendos étnicos originarios de todas las regiones de México. Calculan que deben haber asistido alrededor de 90,000 personas a ese acto en el Centro Deportivo Municipal, allá en San Cristóbal de las Casas. Él empezó su discurso con una frase en tzotzil, que significa la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Partiendo de allí es una reflexión sobre el anhelo a la tierra inscrito en el corazón de los hombres y de los pueblos. Todos, corroboró, desean una tierra donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz. Un anhelo que es compartido por Dios, apuntó el Papa. Lamentó que de muchas formas y maneras se ha querido silenciar y callar ese anhelo, intentando anestesiar el alma. Se ha pretendido aletargar y adormecer la vida de los niños y jóvenes con la insinuación de que nada puede cambiar o de que son sueños imposibles. Afirmó que también la creación ha levantado su voz contra estas injusticias y contra el daño provocado por el uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios puso en ella, dijo el Papa. Estableció que los indígenas tienen mucho que enseñar en este campo porque sus pueblos saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano, parte obviamente sintetizada de el discurso ofrecido por el Papa Francisco durante su participación en la misa allá en el Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas. Después de ahí, pues abordó el papamóvil y a lo largo de las calles del centro de San Cristóbal se trasladó hacia donde está la Catedral de San Cristóbal. Ahí el Papa Francisco depositó un arreglo floral y oró de pie frente a la tumba del obispo Samuel Ruiz en el interior de la Catedral de San Cristóbal. Luego se acercó a las personas dentro del templo, bendijo y habló con varias de ellas, mientras se escuchaban porras, aplausos y el canto religioso de Pescador de los Hombres. El Papa Francisco invitó a los presentes, esto ya después, invitó a los presentes dentro de la Catedral de San Cristóbal a rezar por los enfermos y a pedir a la Virgen María que los cuide y llene de paz. Desde el altar central les dio la bendición y les pidió nuevamente que oren por él, tras lo cual recorrió el pasillo central, besó a muchos de los presentes, les tocó el rostro y las manos en su camino de salida. Entonces ya en unos instantes más estará trasladándose a Tuxtla Gutiérrez, donde tiene previsto un encuentro con familias tuxtlecas en un estadio Víctor Manuel Reina, repleto de fieles a la Iglesia Católica, a la religión católica, cuyas fotografías pues ya están circulando por redes sociales, por los medios de comunicación digitales, por la televisión
se han estado viendo precisamente las imágenes de cómo se encuentra ya el estadio Víctor Manuel Reina, precisamente para esperar la llegada del Papa Francisco. Vamos a ir a nuestra primera pausa, regresamos con más. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. Me queda claro, su programa, ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la Nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. Como profesional de la salud, te aseguro que es mejor prevenir que curar. Soy el doctor Roberto González Chamé y te invito a que escuches mi programa, Medicina Estética, donde hablaremos de la medicina preventiva con un enfoque social, económico y público. Todas tus dudas sobre salud, resueltas por profesionales. Martes de 2 a 3 de la tarde, por la Nueva FM 94.7. 94.7, La Nueva FM. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Vean que Toñoma, son las 3 de la tarde con 16 minutos, 3 de la tarde con 16 minutos. Estoy contactando con mi compañero Tomás Sánchez Galdames. Él está en el centro de Tuxtla Gutiérrez para que nos platique cuál es el ambiente ahí en minutos previos a que llegue el Papa Francisco. Tomás, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes a nuestro amplio auditorio, a quien saludamos con gusto y alegría en esta fiesta mundial religiosa, en esta fiesta católica que tenemos todos los chiapanecos el día de hoy, principalmente al pueblo, a los chiapanecos religiosos, a los chiapanecos católicos, a quien con fervor, con creencia, estamos dándole seguimiento durante toda su ruta desde hoy en la mañana al Papa Francisco, quien es el huésped distinguido para todos los chiapanecos, para todos los católicos aquí en nuestra entidad chiapaneca, que en el día de hoy por la mañana arribara y que se encuentra precisamente en estos momentos en San Cristóbal de las Casas, donde de ahí regresará a la capital chiapaneca para el evento que tiene ya agendado por los chiapanecos, por los católicos. Y como tú decías, me encuentro precisamente en el Parque Central de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, donde aquí es un calor que se vive al 100% católico y que no ha importado nada para los creyentes, para los católicos, no ha importado nada la inclemencia del tiempo que se está viviendo
en toda la geografía chiapaneca, principalmente aquí en Tuxtla Gutiérrez, donde minuto a minuto, donde segundo a segundo se acerca la llegada del pontífice, la llegada del Papa Francisco a la capital chiapaneca, y que aquí somos testigos en el Parque Central, donde feligreses, donde católicos de diversos puntos de la geografía chiapaneca, así como de diversos estados de la República Mexicana, han hecho presente, han estado aquí desde la mañana, desde el mediodía, y hasta en estos momentos sigue llegando más chiapanecos, así como del turismo de diversos estados de la República Mexicana, y que, como les decía, no les ha importado nada el calor que se está viviendo aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez, donde desde a buena hora de la mañana se ha privado totalmente la circulación vehicular, así como está completamente muerto el comercio, mas no así la fe, la creencia religiosa, la creencia católica, porque no importa nada en estos momentos, bajo la inclemencia del tiempo aquí en el Parque Central, donde está vivo, presente, ahora sí, todos los católicos en espera ya de que en unas horas más llegue el pontífice, llegue el Papa Francisco aquí a Tuxtla Gutiérrez, y no ha importado nada, hay algunos que otros desmayados, pero han sido leves los sufrimientos que ha padecido el pueblo católico, y está puesto hasta que llegue el momento de que haga presente aquí al Parque Central, aquí a la Catedral de San Marcos, el Papa Francisco, y que todos con fervor lo están esperando, Alejandro. Se hablaba de que alrededor de la 1 o 2 de la tarde, allá en el estadio Víctor Manuel Reina, donde ya no cabe ningún alma más, ahí se hablaba de que habían desmayados, pero hasta ahí nomás. Otros incidentes que se haya registrado, nada de eso, sino que por el calor, por el apremiante calor, por la inclemencia de este tiempo muy caliente que tenemos el día de hoy, pues se han suscitado esos incidentes menores, que son desmayos, y hasta ahí nada más. No ha pasado ningún incidente más que lamentar, tanto en el estadio como aquí en el Parque Central. Todo reina la paz, la tranquilidad, en espera del jefe de la Iglesia Católica, Alejandro. Muy bien, Tomás, pues vamos a estar atentos. Ya no va a dar tiempo dentro de este programa el día de hoy dar cuenta de la llegada de él, porque está calculado que llegue despuesito de las 4, pero mañana estaremos platicando pues los detalles de la visita del Papa aquí a Tuxtla Gutiérrez. Te agradezco el reporte. Buena tarde. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a nuestro auditorio. Buenas tardes, es Tomás Sánchez Galdames platicándonos pues de cómo está la situación allá en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Está en la línea mi compañero Marco González. Te saludo, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro Muguel Serrano? Buenas tardes, amable público Radio Escucha. Pues el Papa Francisco está casi a la mitad entre San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Pues está lista en el estadio Víctor Manuel Reina, sí, para el mensaje que tiene a la familia. Sí. Y pues caramba, Alejandro, desde el arribo aquí a Chiapas, sí, el Papa ha marcado una serie de cuestiones que valdría la pena recuperar, si me permites. Sí. El Papa Francisco vino por segunda vez a Chiapas, ahora como máximo jerarca de la Iglesia Católica. Anteriormente, cuando empezaba su sacerdocio, anduvo por Huachajón, por la selva Lacandona, por frontera Comalapa, y conoció la realidad indígena, la realidad de los campesinos. Por segunda vez, el Papa Francisco, el argentino, se reencontró con la cosmogonía, con esta realidad. El Papa Francisco también rindió un sencillo homenaje personal al Tatic Samuel Ruiz, su amigo, y es que hace 47, 48 años se habían conocido, se conocieron allá en la misión de Huachajón,
y ante unos 90,000 fieles en San Cristóbal de las Casas, según las cifras oficiales, habló del medio ambiente, ese que tanto respetan las comunidades indígenas, y la necesidad que se tiene de seguir ese ancestral respeto, ese ancestral conocimiento. Ante miles de indígenas esta mañana en San Cristóbal de las Casas reconoció que los pueblos indígenas, los pueblos originales, han sido paulatinamente despojados de sus tierras o han realizado acciones que las contaminan, y por ello el pontífice pidió perdón. El desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos impactan a todos y nos interpelan. No podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto ustedes tienen mucho que enseñarles, les decía a los indígenas. Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano. Otros, mareados por el poder o el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras, han realizado acciones que las contaminaban. Y bueno, eso simbraba, calaba, y los indígenas seguían atentos al mensaje. Los jóvenes de hoy, dijo el Papa Francisco, están expuestos a una cultura que intenta reprimir toda la riqueza y característica cultural en paz de un mundo hegemónico, homogéneo. Necesitamos que no se pierda la sabiduría de los ancianos. Ese es un llamado que no pueden dejar a un lado. No existen familias perfectas, añadió el vicario de Cristo. No tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de unos y de otros. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos, en un bastión de agravios. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Bueno, pues el mensaje que estaba dando desde esta homilía allá en San Cristóbal de las Casas caló hondo en más de uno de los ahí presentes y sobre todo de los políticos. Y es que este Papa no es de hablar a medias tintas, y él sugirió que necesitamos aprender el valor de la gratuidad. Haz justicia a tu hermano, no lo odies, responsabilízate de él, siente su falta y busca cómo salvarlo de esa falta. No le hagas daño de ninguna manera a tu hermano, hazle justicia. Pues ahí está el mensaje de Bergoglio, que momentos después se fue a comer y pasó a saludar, a reconocer, a hacer un homenaje sencillísimo a Samuel Ruiz, que está enterrado detrás del altar de la Catedral de San Cristóbal. Y Alejandro, en este marco de la visita del Papa, que hace 47, 48 años estuvo aquí por Chiapas, el día de mañana, que no pase desapercibido, se cumple el 22 aniversario de aquel diálogo de San Andrés, aquel diálogo que fue esperanzador, aquel diálogo entre el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las autoridades, en el que se dijo que los acuerdos que se hicieran iban a ayudar a coadyuvar para que este Chiapas tuviera un cambio de rostro y se desterrara la pobreza, se desterrara la injusticia, se desterrara el rezago. Han pasado 22 años, Alejandro, amable público Radio Escucha, y las cosas parece que no han cambiado absolutamente nada. Cada vez hay más chiapanecos pobres. Eso sí, en las cifras oficiales se han gastado miles y miles y miles de millones de pesos. Y sin embargo, tenemos muy buena infraestructura comparándola con la de hace 22 años. Si quiere usted, tenemos cada vez mayor número de jóvenes universitarios, la mayoría
en universidades privadas, porque las universidades públicas sencillamente no pueden cooptar y captar a todo el estudiantado. Y sin embargo, cada vez hay más desempleo, cada vez hay más necesidades y fundamentalmente cada vez hay menos pobres. Caramba, ese es el marco. Y fíjate, hoy se dice que Chiapas es el paradigma de la pobreza, la región indígena de México que sigue anclada en la inequidad. Y ayer donde estuvo fue en Ecatepec, que era un estado del paradigma de la pobreza urbana, y hoy vino a ver el paradigma de la pobreza rural, de la pobreza indígena. Y desde el levantamiento de los zapatistas, el Estado sigue encarnando la inequidad en un México donde el 76.2% de sus habitantes siguen en la pobreza, entre los que se cuentan, pues caramba, la mayoría de los indígenas. Es una pobreza extrema según los datos oficiales, cifra que se aproxima al porcentaje de la población indígena en un 27%, es decir, 3 de cada 10 chiapanecos están en una verdadera pobreza extrema. Los enfoques que se le están dando hoy a la visita del Papa, pues el Papa sabía que venía, conoce Chiapas, y en su mensaje ha sido explícito, ha dicho lo que tenía que decir y lo ha hecho de una manera tranquila, sin dar sombrerazos, sin hacer aspavientos. Sin embargo, para el análisis de todo lo que dijo el Papa Francisco Bergoglio, pues hay que ponerle atención, hay que reflexionarlo, y este mensaje en favor del medio ambiente, de la familia, de la justicia, de la equidad, del perdón, pues ojalá cale hondo en los corazones de los que tienen que calar y sea un motivo para buscar un segundo relanzamiento de esta lucha que emprendieron miles y miles de personas y que buscan de alguna manera que en Chiapas las cosas sean mejores cada vez más, y cada vez con menos pobreza, cada vez con más empleo, cada vez con más conocimientos, cada vez un Chiapas justo para todos, ¿no? Así es. Llegamos a la media. Vamos a ir platicando, Marco. Dame chance, vamos a pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:31. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La visita del Papa Francisco este 12 de febrero a nuestro país ha creado interrogantes, cada una de ellas desde los ángulos de la vida política y social. Pero una cosa debe de quedar claro, y así lo afirma el nuncio apostólico del Vaticano en México. El Papa Francisco no será interferencia en la vida política. El único sentido de esta visita es encontrarse con el pueblo y transmitir un mensaje asentado en los valores del Evangelio. Esta es una visita pastoral que como católicos nos llena de júbilo y también nos invita a encontrarnos con la fe. Fe que en muchas ocasiones sentimos quebrantar por los problemas de la vida diaria. En Chiapas no solo se prepara la Iglesia Católica para dar la bienvenida al Papa Francisco, sino toda la comunidad católica que de diferentes maneras mostrará su amor al Papa. Y es así que 1000 niños de escuelas primarias se darán cita en el aeropuerto de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, quienes le darán la bienvenida con el canto "Bienvenido a Chiapas", en una sola voz: "Bienvenido a Chiapas, Papa Francisco. Chiapas avanza, ya avanzamos todos".
La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El departamento donde rentábamos era un cuarto. Ya que tengo mi propia casa, nos sentimos mucho mejor. Con Viviendas para Mujeres, el Gobierno de la República asegura el patrimonio de las jefas de familia cercano a fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gov.mx/Sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Existen tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Panoramas. Los temas más interesantes e insólitos de nuestra existencia. Ciencia, ecología, secretos, conspiraciones, misterios y lo paranormal. Descubre el misterio todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche, solo por La Nueva FM 94.7. Conducen Lenin Calvo, Arnold y Ana Alcalá. Panoramas. El deporte nacional por excelencia está en La Nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por La Nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, todos del papel volando, negrita de mis pesares. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla, La Nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, continuamos. Nos están reportando que el Papa Francisco abordó un helicóptero a las 3:15 de San Cristóbal de las Casas, que lo está trayendo ya a Tuxtla Gutiérrez, que es la segunda parte de su gira pastoral por el estado de Chiapas, segunda y última. El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Felipe Arismendi Esquivel, y el obispo coadjutor Enrique Díaz Díaz despidieron al pontífice, quien en unos momentos más va a sostener un diálogo con familias en el estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez. Pues ya viene para acá, don Marco. Acaba de pasar encima del hospital Vida Mejor, una zona de hospitales, el helicóptero, el Super Puma de la Presidencia de la República. Ya lo está viendo a la gente en el estadio, está saludando con sus pañuelos el arribo del helicóptero. Sí. Y lo curioso, Alejandro Moguel Serrano, amable público Radio Escucha, el Papa pasó por encima, cuando pasó por encima del Cañón del Sumidero, el vuelo de esta aeronave se alentó un momento para que viera la majestuosidad. Pues qué bien, ¿no? De este prodigio. Y lo más curioso, cuando pasó por las zonas de hospitales, Alejandro, pareciera ser que la gente en la calle saludaba el helicóptero, pero fundamentalmente los árboles de Matilisguate, con sus colores, le dieron la bienvenida a Juan Pablo, que desde la ventanilla del helicóptero, que se viene inclinando suavemente, está saludando desde el aire a la gente que ha salido a las azoteas, a la calle, pues con espejitos a saludarle, y el Papa regresa ese saludo con esa sencillez. Sí. Estamos viendo en la televisión nacional cómo esta aeronave está por aterrizar en breves momentos, en quizás cuestión de 3-4 minutos, sobre el estadio. Ya sobrevoló el estadio y ahora está sobrevolando otra parte, seguramente donde va a ser el arribo, y al fondo se ve la cruz de Copolla, y la verdad es que se ve majestuosa la imagen. Muy bien, pues qué bien que se lleve esa imagen del Cañón del Sumidero, porque tenemos un día bastante claro aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez, y pues no olvidemos que el Cañón del Sumidero fue declarada como una de las 10 maravillas naturales hace algunos años. En el mundo moderno, y además todo aquel turista que viene de otras partes del mundo quiere siempre visitar ese lugar, conocerlo desde la parte de abajo, pero desde la parte de arriba también se ve de manera esplendorosa cuando van en alguna
aeronave. Pues ya se está cumpliendo la agenda, don Marco, tal y como se tenía previsto. No he visto yo ningún imprevisto de tiempo, al contrario, y efectivamente usted ha estado dando algunos datos respecto del comportamiento del Papa Francisco. Yo he seguido... el helicóptero, Alejandro, en la cancha adjunta, sí, que utiliza el equipo Jaguares. Sí, pues ahí bien cerquita. Está aterrizando, dice junto. Chiapas, en el techo de la construcción, dice, Chiapas te recibe con el corazón y los brazos abiertos. Muy bien. Y la gente está súper emocionada porque acaba de aterrizar el helicóptero, y seguramente en cuestión de minutos estará ya en el estadio. Sí, claro. Sí, le decía yo que el Papa Francisco yo he seguido muy de cerca desde el proceso de su nombramiento cuando Benedicto XVI renunció al papado. Un hecho también que fue calificado como histórico porque no se da cada rato, pero el Papa Francisco yo lo veía, no sé si usted coincida conmigo, pero yo lo veía como que un tanto desconcertado, descanchado cuando llegó, cuando fue nombrado, los días posteriores, los meses posteriores, pero poco a poco como que fue agarrando confianza y fue ya manifestando, expresando cuál es su forma personal de ser. Y la transmite efectivamente en cada acto que se presenta en cualquier parte del mundo, de manera tal que hasta ahorita ya se le está viendo como un papa muy popular. Lo vemos precisamente allá en el Vaticano, cuando sale a la calle, cuando tiene alguna actividad pública, y aquí en México pues lo vimos también, se hace a un lado de la alfombra roja que le ponen, se acerca a la gente, se acercó a los mariachis, habló con ellos, le tomó el sombrero charro a uno de ellos, se lo colocó unos instantes, como una muestra más de su sencillez. Se acercó a los cientos de personas que habían sido colocadas ahí en el aeropuerto y que le estaban pidiendo que les bendijese, y efectivamente se fue a cada uno de los bloques de las personas que estaban ahí. No lo hizo de manera general, lo hizo de la manera más específica posible, se acercó y les bendijo. En fin, esa es la característica que podemos ver del Papa Francisco, quien a estas alturas yo estoy viendo que ya se ha vuelto un papa muy, muy popular y muy sencillo, ¿no? Carismático, totalmente. Carismático. Es un papa que con esa habla directa, sencilla, sin llamándole las cosas por su nombre, pues este papa es un papa, dijeran por Chiapas, muy cae bien. Un papa que sangre liviana, un papa que la gente, yo vi a través de la televisión que al paso del Papa la gente lloraba emocionada, y luego con esta voz tan cansina que tiene y hablando perfectamente los conceptos, precisando y llamando las cosas al pan pan y al vino vino, pues el Papa, caramba, se ha ganado, se echó a la bolsa a todos los mexicanos, y esta es la segunda nación más católica de todas las naciones que tiene el catolicismo a nivel mundial, y si estuviéramos hablando de un partido un torneo de fútbol, pues estaríamos diciendo en este momento, mi estimado Alejandro, que sería México el subcampeón o el lugar número 2 de importancia en todas estas cosas. Y bueno, pues este es un papa que como pocas veces se ha visto, se echa a la gente a la bolsa y va a ser tan o más querido que el Papa Juan Pablo, que todos los papas que han venido por nuestro país. Bueno, pues este es un papa verdaderamente fuera de serie, carismático como él solo, y un hombre que siempre se detiene a escuchar, aunque sea unos momentos, a la gente, y eso lo hace muy especial. Si bien es cierto, no ha tocado cosas que la gente quisiera que particularizar de forma global, ha tocado todos los temas que se tenía que hablar. Habló por ejemplo de la migración, habló de la pobreza, habló de la justicia, digo, en conceptos muy globales, porque no se podía detener en una homilía hablar cuestiones particulares que porque además son problemas mundiales, ¿no?
Pero allá, fíjese, lo que me llamó la atención, algunas cosas que dijo allá cuando se reunió con obispos en la Ciudad de México. Dos cositas ahí, voy a citar nada más porque hay varias importantes, pero les dijo, por ejemplo, no le tengan miedo a la transparencia. La iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad. Y más adelantito les dijo, no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales. ¿Qué más directo podría ser? Porque nuestra fuerza, permítame, es que termina, falta la frase, porque nuestra fuerza es la columna de fuego que rompe dividiendo en dos las marejadas del mar sin hacer grande rumor. Fue muy directo ahí. No, así o más directo, así o más preciso. Faraones actuales. Sencillamente les está pidiendo a la clerecía que se pongan del lado de los pobres, que mantengan las puertas de la iglesia abiertas, que salgan en busca de los pobres, no de la riqueza. No son príncipes, son servidores de Dios. Mira, en estos momentos el Papa está saludando, acaba de llegar el señor gobernador, su esposa, lo están saludando, y el Papa se está montando en el papamóvil que lo va a conducir hasta el interior del estadio Víctor Manuel Reina. Previamente va a pasar por el estacionamiento donde lo están esperando miles y miles de chiapanecos. Había una invitación para que llegaran los chiapanecos, los tuxtlecos, esta salutación. Y bueno, el Papa Francisco aquí en Chiapas, la verdad es que está dejando a la gente muy emocionada, muy satisfecha. Yo he visto gente que durante su homilía lloró, no una, muchas veces, porque tiene esa fibra sensible de saberle llegar al corazón de la feligresía, de los católicos. Y déjame decirte una cosa, Alejandro, incluso hasta los que no son católicos, gente de otras denominaciones religiosas, se emocionaron y aceptan que el vicario, que líder, que este hombre sencillo, pues trae una gran verdad, y ojalá esta propuesta que tiene el Papa Francisco sea escuchada y la retomen las personas, su feligresía primero y después todo lo demás, ¿no? Que tenga resultado su discurso, ¿no? Mira, en este momento está saliendo por el estacionamiento del ISTEC, y ahí hay gente sentada, hay gente con capacidades distintas, y el Papa viene dando bendiciones, viene a paso lento, y realmente es motivante ver la imagen de ese hombre. Oiga, algo que quisiera apuntar antes de irnos a pausa, me parece impresionante cómo se le ve fuerte, cómo se le ve muy echado para adelante, a pesar de que su agenda de actividades es muy intensa, ¿no? Nada más dos apuntes, el viaje que hizo de Roma con dirección a México, pero hizo una escala en Cuba, bajó, trabajó, habló con el líder ortodoxo, luego pues llegó a México como a las 7:30 de la noche. Luego estuvo ahí un rato, lo recibió Peña Nieto, después se fue en el papamóvil a la Nunciatura, al día siguiente otra vez, y ayer otra vez y hoy otra vez. Ya nos imaginamos, nada más pónganse a pensar cuando uno viaja en tramos cortos. Yo he ido y regresado a San Cristóbal de las Casas y regresa uno cansado. Ahora imaginemos todo lo que él hace durante el día a esta hora, y tiene 79 años, ¿no? Sí, un hombre que es técnicamente de 80 años. Fíjate que el día de ayer me llamó la atención que hubo un momento en que hizo un traspiés, dicen. Yo quiero pensar que fue un traspiés y no un pequeño desvanecimiento. El día de hoy, cuando sale de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, el rostro era una sonrisa, pero se le veía un poco cansado al Papa, porque ha tenido una agenda verdaderamente apretadísima. Salió a las 7 de la mañana de la Anunciatura, y pues mira, eso de bajar y subir aviones, bajar y subir aviones, y déjame decirte que para estar a las 7 saliendo,
pues tuvo que levantarse 2 horas antes. Muy temprano, sí. Asearse, arreglarse, sí. Tomar un café. Es muy pesado lo que hace, ¿verdad? No. Muy bien, pues tenemos que irnos, don Marco. Que tenga usted muy buenas tardes. Mañana le seguimos. Y santos y papales tardes. Hasta mañana. A ver, pues vamos a nuestra última pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Porque el fútbol es más que pasión, coraje, amor, alegría, llanto, estadísticas, la gloria, el pasto, la afición, el gol, los árbitros. ¡Un grito! Porque la vives en la mañana, por la tarde, los fines de semana, despierto, soñando, en la comida, en el trabajo. Escucha tu pasión, lunes a viernes, 17 horas, con José Luis Baltazar, Osman Clemente, Jesús Castro y Christopher Rodríguez. Por la Nueva FM 94.7. Yo digo, yo opino, yo pienso, yo creo. Voy a meter tus opiniones al banco para ver si el próximo año me generan algún interés. Comentarios, análisis, debate, música, entretenimiento. Expresión Total con Saraín Gómez, sábados de 8 a 9 de la noche por la Nueva FM 94.7. Expresión Total, donde todas las ideas caben sabiéndolas acomodar. La Nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, pues vamos a la recta final del noticiario. Mañana estaremos dando cuenta de los detalles de este acto, el último que va a tener el Papa Francisco en el estado de Chiapas y que va a desarrollarse ya en unos instantes en el estadio Víctor Manuel Reina, más el recorrido que va a hacer en el Papamóvil hasta el Parque Chiapasionate y de ahí al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez para trasladarse a la Ciudad de México. Lo platicaremos mañana, pero nada más apuntarles que pues pensábamos que toda la ciudad iba a estar congestionada por tantos visitantes que vienen o que han venido, pero en el lado poniente, surponiente, norteponiente, pues la ciudad está bastante tranquila porque además fue un día feriado, fue un día inhábil. Y entonces pues eso también ayuda bastante a que se descongestione. Donde sí debe estar congestionado es en la parte donde va a pasar el Papa y el lado oriente norte, donde está concentrada la mayor parte de sus actividades, pero de todas maneras ya le platicaremos mañana los detalles de este acto. Mientras tanto le informo otras cosas. A partir de este lunes empezará a correr el aumento del 35% para los maestros que resultaron mejor evaluados en los exámenes aplicados a finales del año pasado, informó Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública. Entrevistado al finalizar su visita a la escuela primaria Quioto, destacó que los resultados de las evaluaciones se darán a conocer a finales de mes, pues aún se hacen las últimas revisiones para evitar errores. Asentó que los resultados de todas las evaluaciones extemporáneas que han hecho ya varias durante estos meses y que les faltan todavía algunas más, los estarán dando a conocer después. Los resultados que daremos a conocer a finales de febrero son de quienes hicieron la evaluación en noviembre y diciembre. Repito, quienes hayan hecho alguna evaluación extemporánea o que vayan a hacer todavía, porque todavía haremos más hacia adelante, esos resultados los daremos a conocer más adelante, indicó. El funcionario federal también señaló que se desconoce hasta el momento el dato preciso de cuántas escuelas decidieron cerrar por la visita del Papa Francisco a México. Al referirse a los resultados que arrojó el informe que presentó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, hace unos días en materia educativa en la región de América Latina, expuso que ello confirma la necesidad de la reforma educativa. El panorama que se presenta es un panorama de toda América Latina, incluido México, en el que como región en la calidad educativa sigue dejando mucho que desear, abundó. Nuño Mayer mencionó que así son los cambios educativos en los países que han logrado, por ejemplo, subir de manera importante y considerable sus puntajes en la prueba PISA de la OCDE, del momento que hicieron sus reformas a sus cambios educativos. Del momento en que se concretaron y hubo aumentos significativos en estas pruebas pasó por lo menos una década, añadió.
En otro asunto, aquí en el estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, reconoció que Chiapas es el estado con mayor pluralidad religiosa y en donde se trabaja con firme convicción para la construcción de la paz social a través de la tolerancia y el respeto. Y es que en el marco de la visita del jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco a Chiapas, y de la ceremonia internacional de bautismos de la Iglesia Luz del Mundo, realizada también en este estado, Eduardo Ramírez señaló que la tolerancia y el respeto son valores indispensables en el Chiapas actual, en donde coexiste una diversidad de credos religiosos. Y en otros asuntos, le informo que los 9 cuerpos de los presos muertos en el enfrentamiento en el penal Topo Chico que no habían sido identificadas fueron ya reconocidas después de de realizárseles pruebas de ADN y sus familiares acudieran a reclamar los cadáveres, informaron fuentes de la Procuraduría de Nuevo León. Después de 4 días de la gresca que dejó 49 muertos en el centro penitenciario, las autoridades identificaron a todas las víctimas. Según las fuentes consultadas por el periódico El Universal, que tiene esta nota, 47 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras que 2 más están por ser entregados, ya que los familiares viven fuera de Nuevo León. En otra nota, la defensa de Kate del Castillo impugnó ante el tribunal colegiado la resolución de un juez federal que se negó a emitir una orden para que se suspenda de manera definitiva cualquier filtración o divulgación de la averiguación previa en la que vincula a la actriz mexicana con Joaquín El Chapo Guzmán. El recurso de queja promovido por la defensa del Castillo Negrete fue admitido a trámite por el primer tribunal colegiado del primer circuito, con sede en la Ciudad de México, por lo que ya se solicitó los informes respectivos a las partes involucradas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, sancionó con 168 millones de pesos a Volkswagen México por la comercialización de 45.944 vehículos modelo 2016 sin haber obtenido el certificado de cumplimiento ambiental correspondiente. La multa se centra en las actividades de importación y comercialización en territorio nacional de 45.494 vehículos Audi, Beetle, Porsche, Seat y Volkswagen. En una inspección que la Profepa realizó en diciembre de 2015 a Volkswagen México para verificar que los vehículos automotores nuevos modelo 2016 contaran con el certificado de cumplimiento ambiental, la autoridad ambiental descubrió que la empresa importó y comercializó más de 45,000 autos que no contaban con ese documento. 168 millones de pesos ha multado la Profepa a Volkswagen México por haber hecho circular vehículos sin el certificado de cumplimiento ambiental correspondiente. Con esto terminamos Misión 94 de este lunes 15 de febrero del 2016. Muchas gracias a Edgar Jiménez, estuvo en los controles técnicos. Hasta mañana. La Nueva FM presentó Por hoy cumplimos con la misión de informar. Misión 94. Hasta la próxima. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todo lo